Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, señor intendente de Yacimientos de Río Turbio, de 28 de noviembre también el otro intendente. La verdad, qué bueno que es estar otra vez por aquí. Y la verdad que yo recién decía cuando hablaba con Tecnópolis que veníamos en el helicóptero y en serio, no es broma, ¿eh? En un momento nos pusimos un poquito nerviosos todos porque estaba todo muy rodeado de nevisca y no se veía nada y entramos al revés. En un momento dado el piloto nos dijo, bueno, que si se complicaba demasiado iba a tener que pegar la vuelta y volver, pero jamás, acá estamos, jamás pegamos la vuelta, siempre vamos para adelante. Siempre vamos para adelante. Y la verdad que ver esta mega obra de esta termoeléctrica de la que escuché hablar la primera vez que llegué aquí a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ahí veo a alguien muy emocionado sentado al lado del Toba, debe ser alguno de los que con nosotros siempre hablábamos de este tema y claro, parecía un sueño poderle agregar valor al carbón que en bruto sacaba de la mina, agregarle valor, pero no un valor cualquiera, el valor que necesita, como recién decía Amado, un país que crece, un país que genera industria permanentemente, el crecimiento de la industria en el del EMI, del índice de la industria, ha sido en este junio un 8,5% más alto que el del año 2010, con lo cual vamos a necesitar cada vez más energía, Y yo me acuerdo que el sueño de la termoeléctrica a base de carbón era un sueño de todos los habitantes de la cuenca carbonífera. Pero bueno, también me acuerdo y lo recordaba ayer cuando estábamos inaugurando la estación ferroautomotor en Mar del Plata y el tren Talgo, que nuevamente tenemos un tren de Mar del Plata a Buenos Aires y Buenos Aires Mar del Plata. Me acordaba también de otras épocas donde cuando Néstor comenzó como gobernador de la provincia en el año 91, nos propusieron cerrar las minas de carbón y pagarle el sueldo a la gente para que la gente se quedara en la casa. Y la verdad que él no aceptó nunca eso. En otros lados aceptaron otras cosas, pero él nunca lo aceptó y dijo que la mina debía seguir produciendo. Tuvimos muchísimas dificultades durante tantos años, pero hoy, después de todas esas dificultades, muchas veces malos entendidos, muchas veces enfrentamientos, hoy estamos aquí en la obra más importante de la que se tenga memoria en generación de energía, de carbón en la República Argentina. Pero no estamos haciendo esta obra porque es una obra pública, estamos haciendo esta obra porque el país que él también soñó y empezó a construir en el 2003, cada vez nos demanda más y más energía, porque cada vez tenemos más y más industrias y cada vez agregamos más y más valor a nuestros productos primarios y por eso estamos generando millones de puestos de trabajo para todos los argentinos. Yo también quiero decir algo porque por allí, por mala información, se piensa que esta obra es una obra que va a afectar los glaciares. Yo acá me permito tomarme un poquito de tiempo porque el tema glaciares no es un tema que me toque desde la ecología, no es un tema que me toque desde la política, no es un tema que me toque de otros intereses, no. A mí los glaciares me tocan desde el corazón, desde lo que soy yo, es casi una identidad mía, propia, del corazón, de las raíces, de la pertenencia. Yo recorrí el país desde el año 1995, que me tocó ser senadora por la provincia de Santa Cruz para defender a nuestros hielos continentales, a nuestros glaciares, sola casi, porque en aquel momento no era de buen gusto, parecía casi una demanda media patriotera. Me acusaron algunos de patriotera. Hubo alguno
que me comparó, inclusive algún político actualmente candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que me comparó con un general de la dictadura por defender los hielos. No importa quién, no, esas personas no tienen importancia. Me comparó en una radio con un general de la dictadura por defender los glaciares y los hielos continentales argentinos. Y por si no les alcanza con este antecedente, a los que saben que jamás podríamos estar construyendo una usina que afectara en absoluto a los glaciares, quiero recordarles que a los que piensan de esa manera y que viven muy lejos de acá o en Buenos Aires o en algún otro lugar, quiero decirles que mi casa, mi lugar en el mundo, el lugar de donde él se fue, está a 80 kilómetros de los glaciares. Con lo cual, se imaginan que si alguien exigió que esta obra, que esta mega obra tuviera todas las condiciones de tecnología para evitar cualquier grado de contaminación o afectación al medio ambiente, fui yo, porque ¿saben qué? Si se derriten los glaciares, a la que me tapan en Calafate, es a mí, a mi casa, a mi gente, a mi tierra, a mis rosas, a mi jardín. Por eso, quédense tranquilos todos los argentinos, que cuando decidimos esta obra, lo hicimos con la convicción absoluta de que estábamos haciéndole un bien al país, a la generación de energía, a la cuenca carbonífera, porque exigimos todas las condiciones de no contaminación. Debía decir esto porque lo sentí en el corazón y quería decirlo, porque además si no lo decía, se me iba a quedar atragantado, y cuando las cosas se te quedan atragantadas, te terminan haciendo mal. Esta obra que va a generar 240 megavatios que van a ser inyectados al Sistema Nacional del Interconectado, porque obviamente es una cifra muy superior a la que consume la totalidad de la provincia de Santa Cruz, que además tiene reservas para 346 años de generación de estos 240 megavatios, pero que además se puede hacer porque también comenzamos a hacer otra obra, producto de la tecnología, que es el transporte de energía, porque si no tendríamos la línea que él inició desde Choel hasta Puerto Madryn, desde Puerto Madryn a Pico Truncado, y la que estamos construyendo ahora de Pico Truncado al sur de la provincia para llegar aquí a Calafate y a Río Gallegos, esta obra no serviría absolutamente de nada. Una inversión esta de la termoeléctrica de 2.850 millones de pesos, y otra, la del tendido de transporte de la línea de 500 kilovatios desde Pico Truncado hasta Río Gallegos, Calafate hasta Esperanza, y allí con líneas de 220 y 132, más de 4.000 millones de pesos que estamos poniendo en obras de energía. Miren, quiero comentarles algo. En el año 2003, cuando él se hizo cargo de la Argentina, como antes lo había hecho de Río Gallegos, siendo intendente, cuando la ciudad estaba fundida y la transformó. Cuando se hizo cargo en 1991, que también transformó la provincia con obras, con infraestructura, con la que nunca habíamos soñado. Cuando él se hizo cargo de la nación, las obras por energía eran por 131 millones de pesos. Ahora en el 2010, sin contar las obras del 2011, llegamos a invertir en el 2010 17.300 millones de pesos en obras energéticas. Es imposible, para que ustedes tengan una idea, uno siempre dice el 20%, el 40%, el 100%, el 200%, bueno, ¿saben cuánto es? El 13.100% más en obras de energía para que la industria pueda consumirlas, para que los argentinos puedan trabajar, para que los
para que además los usuarios, las familias puedan también acceder a este beneficio. Energía que también es importante recalcar y remarcar, es energía subsidiada, energía a un precio muy menor al que se cobra, no digo en los países de Europa o en los países del norte de América, hablo de los países vecinos. Esto le ha dado una competitividad a nuestra industria, a nuestra agroindustria, a nuestro campo sin precedentes en materia energética y de combustibles. Y también ha permitido que ese dinero que tal vez tendrían que pagarse en facturas muy grandes de luz o de gas, vayan al consumo y a la demanda agregada para sostener el nivel de actividad económica más importante del que se tenga memoria en los 200 años de historia. 80% de nuestro Producto Bruto. No es magia. No es magia. Como tampoco es magia lo que acabamos de ver, como lo que acabamos de ver recién en Tecnópolis. Podría parecer magia caminar arriba de un líquido y no hundirse, pero no. Ahí los científicos nos explicaron cuál es el fenómeno físico, cuál es el fenómeno científico que impide que se hunda. Tienen que saber también los argentinos que este modelo económico, que este crecimiento, que esta bonanza de la que hoy tenemos y podemos percibirla sin siquiera recurrir a índices, basta apenas mirar el grado de consumo, compra de autos, consumo de combustibles, compra de motos, récord de autos usados, récord de motos, récord de automotrices, aumento en la venta de inmuebles, aumento, en fin, en todo lo que es el tema de la actividad económica se debe, entre otras cosas, a estas reglas de la economía. Un gobierno que decidió tornar competitiva a la industria y a toda la actividad económica para lograr sostener también un buen nivel de exportación. Esto, el tipo de cambio, las obras de infraestructura, caminos, aeropuertos, conectividad, logística, todo esto ha contribuido. Y también que los trabajadores no solamente tengan trabajo, sino que los trabajadores argentinos tengan el mejor salario mínimo vital y móvil de toda Latinoamérica. Que tengamos también más de 2.500 convenciones colectivas de trabajo, porque esta es la regla, el poder acceder a un mejor nivel de vida, a una redistribución del ingreso que permita que la torta no sea solamente para uno o para dos, sino que sea para todos, en la medida, obviamente, también de lo que siempre son las diferencias entre el capital y el trabajo. Miren que cuando alguna vez pensamos diferente casi nos pasan al cuarto a todos, así que hemos decidido que esta articulación entre capital y trabajo es muy buena. Por eso yo quería estar hoy aquí, en esta obra tan importante, como también en esta línea de 500 que va a permitir no solamente sumar los 240 megas de esta turbina, sino los más de 1.700 megavatios de otra obra hidroeléctrica impresionante que hasta hace poco se llamaba Cóndor Cliff y Barrancosa, pero que hoy se llama Néstor Kirchner y Jorge Zeppernich. No es casual. Acá esto no es casual. Esto no es casual. Esto no es casual porque fueron dos hombres. Don Jorge siempre, desde siempre, en un momento muy difícil en la política del país, cuando le tocó ser gobernador, proclamó siempre la necesidad de
lo que él denominaba la electrificación, o conocíamos como la electrificación del río Santa Cruz. En realidad no había que electrificar el río, en realidad era la forma de que se expresaba el hecho de aprovechar esa formidable energía que tiene nuestro río Santa Cruz, que permite, a diferencia de otras obras hidroeléctricas, ayer me lo explicaba muy bien el ministro de Planificación, mantener el mismo nivel de energía durante los 365 días del año, lo que no ocurre con otras represas muy importantes, por cierto, en el Chocón, por ejemplo, el Comahue, que depende muchas veces del régimen de lluvias, del nivel de los ríos. En este caso no, el nivel del río Santa Cruz es permanente durante todo el año, con lo cual esos 1.700 megavatios son en forma permanente. Y también se podrá hacer únicamente porque estamos haciendo la línea de transportes de 500. Línea que está empleando hoy a 600 trabajadores. Esta obra hoy está entre 1.200 y 1.500 trabajadores en sus momentos picos, y cuando esté operándola va a tener 100 puestos directos y 500 indirectos de generación de puestos de trabajo. Fíjense lo que es una obra con valor agregado, cómo demanda el trabajo en forma absoluta. No estoy hablando de la mina, del sacar el carbón de la mina, estoy hablando de la operación de la turbina, que es otra cosa. El frente de mina, los cientos de trabajadores que se demandan para sacar en los frentes de la mina el carbón, es otra mano de obra diferente a esta que genera solamente la usina. Y por cierto, la firma de los nuevos frentes de las minas para poder tener ese 1.200.000 que demanda anualmente la termoeléctrica, y ver si llegamos a los 2 millones de toneladas para tener los 800.000 toneladas de excedentes para exportación. Más los vagones nuevos, más los vagones nuevos. Y lo que también se terminó en la época de Néstor también, siendo todavía gobernador, todo el nuevo tren, o sea, el nuevo ferro hasta Loyola. ¿Siendo presidente? Bueno, creía que había sido siendo gobernador, pero fue una inversión muy importante, con lo cual tenemos cerrado toda la ecuación, la logística del transporte, la producción de la mina y la generación de la energía. Por eso, ni magia ni viento de cola, trabajo, esfuerzo, planificación, pensar el país, pensar el país, pensar el país. Y desde aquí, con estas reservas por 346 años, aportar a esa energía y a ese crecimiento, como lo hacen las distintas obras a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Cruz. Estamos por iniciar la tercera etapa de gasificación, porque por esas cosas de la vida, el gas salía de Santa Cruz, pero no todos los santacruceños tenían esa suerte de hacer así con la hornalla, acercar el fósforo o el Magic Click. ¿Hay Magic Click todavía? Sí, ¿no? Vieron que hace mucho que no cocino, por eso pregunto. Hacerse cargo de las cosas. Yo tenía el Magic Click, pero bueno, hay Magic Click. Bueno, mucha gente en esta mi querida provincia, el Magic Click le parecía casi algún instrumento de tortura para alguien, porque no tenían con qué prender ese Magic Click, porque no había gas. Y terminamos la primera obra de gasificación, la primera etapa, que fue toda la zona del Calafate, la segunda, que fue precisamente esta zona, y ya vamos con la última etapa, la obra, que es a partir de Pico Truncado y de todas las localidades al oeste, porque claro, todas las localidades costeras, producto de que pasa el gasoducto General San Martín, Río Gallego, San Julián, Piedra Buena, Santa Cruz, Deseado, Caleta Olivia, tenían. ¿Pero por qué? Pero ojo, tenían porque estaban en el trayecto que pasaba el gasoducto para llevar el gas al centro del país. Si hubieran estado 40 kilómetros del otro lado, minga que tenían gas. Por eso digo, porque estas cosas hay que contarlas y saberlas. Y que hay un país que ha dado mucho, que ha dado recursos, que ha dado riqueza, mucha, demasiada. Y por allí no se entiende entonces cómo tenemos que funcionar en forma armónica y federal. Por eso
Yo me enorgullezco que hayan liderado el crecimiento del país en NOA, en LEA, la Patagonia, con esta incorporación de un modelo más federal, pero que también ayuda absolutamente al centro del país, porque si no industrializamos el centro del país, se nos reprimarizan las exportaciones y eso significa eliminación de puestos de trabajo, eso significa miseria. Por eso es importante tener cada vez mayor cantidad de energía y cada vez más diversificada. No voy a hablar de las miles de viviendas, no voy a hablar de la ruta, de la ampliación del puerto de Caleta Olivia. ¿Cuándo lo terminamos? Hay que ir a inaugurarlo. ¿Te das cuenta? Después dicen por qué hago teleconferencia, porque no te alcanzan los días. Para colmo tenés que venir de un lado para el otro. Tenemos un país tan maravilloso, tan grande además. Ya vamos a venir a Caleta Olivia también a inaugurar la ampliación del puerto que hicimos los santacruceños, guarda, con plata de los santacruceños de las regalías. Esta ampliación es nacional, pero el puerto de aguas profundas fue hecho con los fondos que habíamos obtenido producto de las regalías mal liquidadas durante tanto tiempo como lo habían hecho otras provincias hermanas también. Y como estamos también trabajando en la Ruta 40 y como hemos terminado la ruta de acceso al Chaltén y como hemos terminado la ruta de acceso a esa maravilla. ¿Ves? Otra cosa que me olvidaba. Nunca nadie puso tanta infraestructura en el glaciar Perito Moreno y en Chaltén, que son los dos grandes accesos a los glaciares argentinos que permiten la no contaminación, porque cuando uno iba con la tierra terminaba contaminando todo el bosque y hoy vamos sobre pavimento a todos lados y eso también ayuda a que no se contaminen nuestros bosques y mucho menos nuestros glaciares. Y la verdad que me siento muy orgullosa porque estamos diversificando muy fuerte esta matriz energética. Dentro de unos días, o en septiembre, vamos a inaugurar el parque eólico de 86 megavatios, ¿no? En Rawson, otra hermana provincia patagónica, parque eólico. También estamos trabajando en la fotovoltaica, que estamos trabajando en San Juan. ¿Cuántos megas en San Juan? 25 megavatios. ¿Cuándo? Para mediados del año que viene, 25. ¿Qué es la fotovoltaica? El sol. El sol sobre el silicio, sobre el sílice, que genera energía. En Tecnópolis están los 4 continentes, o los 5, mejor dicho: aire, agua, tierra y fuego. Y de esos 4 continentes es donde sacamos la energía. En este caso, hoy aquí, en Río Turbio, la estamos sacando del continente tierra, de las entrañas de la tierra, con la hidroeléctrica Néstor Kirchner, Jorge Zepernik, del agua. Cuando estemos inaugurando en unos días más esos 86 megavatios eólicos en Rawson, del continente aire, y allá en San Juan el año que viene del continente fuego, porque en definitiva el sol es una inmensa bola de fuego que da calor. Por eso los 5 continentes y el quinto, el de la imaginación, el de la cabeza, que tenemos que poner todos para lograr ampliar cada vez más, incluir cada vez más, mejorar cada vez más, crecer cada vez más en un país que durante mucho tiempo estuvo dominado por ideas o por políticas que nos imponían de afuera. Creo que en mucho tiempo, diría casi que desde mediados del siglo pasado, es que no teníamos políticas tan nuestras, decisiones tan de los argentinos, tomadas por argentinos, para y por los argentinos, que esto es lo que yo quiero remarcar siempre. Quiero remarcar siempre que a mí me gustaría que si alguna vez nos recuerdan a él y a mí, cuando pasen muchos años, nos recuerden como los que fundamos o refundamos, porque antes lo habían hecho nuestros próceres, un país en el que todos los que vinieron después a gobernarlos siempre tomaron las decisiones de acuerdo a los intereses de los argentinos, que nunca más
que nunca más nadie tenga que arrepentirse de un voto que puso creyendo que le iban a cambiar la vida y se la terminaron arruinando. Porque ¿saben qué? Yo creo en la democracia, creo en la política. Siempre nos dijeron que los políticos no sabíamos, que arruinábamos las cosas, que los que sabían eran los otros. Y nosotros le demostramos desde la política a la Argentina, y creo que también a muchos en el mundo, que podemos transformar las cosas y que desde el único lugar en que se puede mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas es precisamente desde la política. Lo que pasa es que hay que tener el coraje, la decisión y también la espalda para aguantar las cosas que te dicen, las cosas que te hacen, los golpes que te dan cada vez que seguís tomando decisiones en nombre de los argentinos y por los intereses de los argentinos. ¡Bravo! Y quiero decirles, finalmente, a todos esos hombres y mujeres que han vuelto a confiar, a todos esos hombres y mujeres que han vuelto a saber que tenemos patria y fundamentalmente a los jóvenes que se han incorporado masivamente a la política, que sepan también que querer a la patria, que trabajar por la patria, que creer en los intereses de la nación, que creer en que la historia que forjaron Moreno, Belgrano, San Martín es posible, no es gratis. Tampoco quiero engañarlos y decirles que esto es fácil, que es cantar o soplar y hacer botellas, o coser y cantar, como se dice, que es duro y es difícil, porque se reciben ataques, difamaciones, insultos, agravios, pero no importa, yo siempre les digo que no hay que responder a nada de eso, que al contrario, tenemos que ser cada vez más fuertes, cada vez más tolerantes con los que no todavía han entendido, ayudarlos a saber, porque la inmensa mayoría, aún sin saberlo, está de acuerdo con que un país diferente como el que estamos haciendo es posible y es necesario. Muchas veces los prejuicios, muchas veces las cosas, las historias viejas dividen a los argentinos. Tengamos nosotros, que tenemos la responsabilidad institucional y también la responsabilidad histórica desde la política, de convencer, de persuadir de que este es el camino a seguir, para que todos los que vengan después sepan que es necesario comprometerse fuertemente en estas políticas de Estado como la que estamos llevando en Tecnópolis y en tantísimos otros lugares para poder seguir y continuar en este camino que tanto ha beneficiado a todos los argentinos, sin preguntarle cómo pensaba, de qué partido venía, a qué Dios le rezaba o qué había hecho antes de ayer. Simplemente el solo hecho de ser argentino lo hace titular de derechos y también de responsabilidades. Por eso, muchas gracias a todos. Gracias a Río Turbio por recibirme con nieve. Hacía tiempo que no veía nieve. Esa nieve maravillosa de la Patagonia. Esa nieve maravillosa del sur argentino. Gracias Río Turbio, gracias 28 de noviembre. Gracias Santa Cruz. Los quiero mucho. Y voy a estar siempre aquí. Más pronto que tarde voy a volver a estar siempre aquí. Muchas gracias.